Vamos a continuar con el libro de Corintios. Yo traje la versión NBI, pero tenía la intención de leer la Reina Valera, pero no sé si vamos a poder. También. En el nombre del Señor dice, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Perdón. Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso me quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad. Amén. Y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Amén. Mi hermana, no hay posibilidad de buscarla a la Reina Valera. Sí. Porque quiero usar dos términos que no están en la NBI. Entonces, para que nos quede más clarito, ese es. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Mis hermanos, este estudio es un desafío y ha sido de mucha bendición para mi vida. Pablo escribe esta carta a los corintios para ayudarles con sus preguntas, con sus problemas y también para fortalecer a los convertidos que luchaban por abandonar sus creencias y sus prácticas del pasado. Junto con ello, también carecían de unidad. Pablo comienza estos versículos instando a la comunidad a recordar que no deben abanderarse ni poner en un lugar más alto que Dios a los servidores que estaban liderando en ese entonces. Pues esto les lleva a las divisiones, a las contiendas, y que al simpatizar con este o con aquel, reproducen una comunidad desigual que privilegia a unos en perjuicio de otros. Y hay dos palabras que salen acá que han sido fuertes para mí, que habla de servidor. Servidor, esta palabra se usa para nombrar a la persona que sirve con una disposición comprometida y ferviente a la obediencia de todos los mandamientos y leyes de Dios. Es decir, que está al servicio de su Señor. ¿Se entiende? Amén. Administradores. Persona que generalmente es un esclavo. En los tiempos de Pablo, el administrador, por ejemplo, de una hacienda, era un esclavo más, pero por decirlo tenía un rango
y estaba encargado de todas las cosas domésticas de la casa. Se encargaba de que a la casa no le faltara nada, de la comida, de la ropa de su amo, de todos los detalles que en estos momentos podríamos decir que una asesora del hogar, cuando trabaja para alguien, ¿cierto? Tiene que preocuparse de que la ropa esté limpia, de que haya comida, de preocuparles de cocinar lo que a ellos les gusta. Ese es el trabajo del administrador. Encargado de temas domésticos como la comida, la ropa y demás asuntos. Él proporcionaba a la familia lo que necesitaban. Así que de esta manera el servidor en la iglesia de Corintios debía proporcionar el conocimiento de la palabra y todo lo necesario a los miembros de la familia espiritual. Cuando hablamos de servidores y cuando hablamos de administradores, también si nosotros nos volvemos a este tiempo, es lo que somos nosotros. Somos servidores de Cristo, ¿o no? Amén. Amén. Pero cuando Dios pone líderes en nuestra iglesia y que los líderes también nosotros ponemos nuestro voto, ¿cierto? Cuando tenemos que elegir a nuestros líderes, yo pensaba, ¿en qué nos fijamos? ¿En que tiene dones? ¿En que tiene talentos? Si ustedes se fijan acá, habla de administradores y servidores. No tenían, quizá, no habla de que tienen que tener grandes dones, que tienen que tener talentos, sino que más adelante dice que debe ser hallado fiel, fiel. Allá vamos a llegar. Cuando sigue el texto, dice que Pablo tenía en poco ser juzgado por la iglesia. No le importaba lo que pudieran decir de él, porque él estaba trabajando para el Señor. Tampoco le importaba el juicio que él podría tener sobre sí mismo, porque sabía que el juicio lo tiene Dios. Así que no tenía tampoco problemas de conciencia, porque él confiaba y sabía que el que juzga es el Señor. Es decir, que cuando nosotros hacemos las cosas para Dios y no hay problema de conciencia, usted no tiene nada que le atormente, nada que le moleste en la conciencia, usted puede decir que está haciendo las cosas para Dios. Pero cuando hay algo que nos molesta, que nos estorba y que es motivo de preocupación, ahí sí que tenemos que preocuparnos. Cuando nosotros trabajamos de corazón, con un corazón puro, un corazón sincero, Dios también lo ve. ¿A qué podemos llegar nosotros entendiendo que somos servidores y administradores? Cada uno de nosotros es un ayudante, un servidor. Cada uno de nosotros también es un predicador que con su vida, con su ejemplo, proclama el mensaje a quienes le rodean. Es decir, un administrador de los misterios de Dios. Esto quiere decir que hay misterios en la sabiduría de Dios que de la única forma que pueden ser revelados es a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. En cuanto al administrador, este debe ser hallado fiel. Esto es interesante, pues no pide elocuencia, no pide grandes dones, no le pide talentos, pero sí le pide el Señor que sea hallado fiel. Entonces la enseñanza de Pablo era única y exclusivamente hacer entender a la iglesia de cuál debía ser la actitud de ellos hacia sus líderes. La preocupación de Pablo era que todos pudieran comprender que la gloria era de él, para el Señor me refiero. ¿Por qué? Porque, como hemos estado viendo en el libro de Corintios, venían conflictos, habían conflictos en la iglesia de Corintios. Y uno de estos conflictos también era que los miembros se abanderaban con los líderes. Decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y seguían a uno o seguían al otro. Y esto no estaba bien.
lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué no está bien? Y que estos líderes estaban al servicio y no para ser idolatrados por quienes les seguían. El mensaje y el trabajo de entonces y el trabajo de hoy debe estar centrado única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Se debe redundar en esto y no podemos perder el foco porque la gloria es de Él y para Él. Administrar, como hemos visto, es trabajo de los líderes, en este caso, los que nosotros hemos escogido. Administrar la obra de Dios es una labor enormemente, ¿cómo les podría decir? Es un privilegio, pero es un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque involucra visión, involucra compromiso, involucra amor, dedicación, todo lo que vaya en beneficio de la iglesia, en beneficio de los creyentes, en beneficio de los nuevos creyentes, de la enseñanza. El buen líder jamás debe olvidar que trabaja para su amo y su amo es el Señor. Él debe buscar el bienestar tanto físico como espiritual, así como lo haría el Señor. Llevar a la iglesia a entender también la palabra, esa palabra que da vida, que edifica, que transforma nuestra manera de vivir. Junto con ello, buscar la unidad entre nosotros. Debe ser hallado fiel. Esta palabra es corta, pero muy potente y muy interesante. No se piden grandes atributos, pero sí que sea llamado fiel. Fiel a la palabra, fiel a su llamado, fiel a sus convicciones, fiel a la hermandad, procurando siempre el buen testimonio, pues sobre él ha recaído una confianza y es la confianza de Dios al cual servimos, pero a la vez manteniendo el buen juicio de que nada le pertenece, sino que al contrario, que él es un colaborador que está para el servicio de todo aquel que lo necesite. Fiel a la oración, pues él es el puente directo para llevar a cabo todas las cosas que Dios ponga en su corazón y no sus propios pensamientos o ideas egoístas que a veces extravían la labor que Dios tiene para nosotros. Pablo tenía clarísimo que muchos estaban cayendo en adjudicarse un líder para sí, comparando quizás su trabajo, humanamente pensando, este lo hace mejor y este no. Pero lo que nos enseña esto es lo contrario. Cada uno tenía su labor y en lo que hacía debía procurar hacerlo bien. El que riega bien. El que siembre bien. No nos abanderemos con alguien, sino que al contrario debemos orar y obedecerles, pues estos han sido impuestos también por Dios. Estos consejos, hermanos, son vitales para nosotros hoy en día, pues humanamente está la tendencia de abrigar preferencias para nosotros. Y esto no es sano, ni para nosotros, ni para la iglesia, pues nos impide la buena comunión entre nosotros, causa divisiones y eleva también el ego en quienes nos lideran. Que Dios bendiga a nuestra iglesia y que nos ayude a ser sabios en nuestra opinión, a ser sabios en nuestra manera de escoger quienes están delante de nosotros. Pero la iglesia no debe olvidar que quienes nos lideran también nos sirven. Y el líder no debe olvidar que a quienes lideramos también les servimos. Es mutuo. Es mutuo. El líder que cree que está por sobre los demás no está en la voluntad de Dios. El hermano que cree que el líder está sobre él no está en la voluntad de Dios. Dios nos mira a todos iguales y esto siempre se ha dicho, pero a veces no lo creemos. Desde el pastor
hasta el último de nuestros hermanos debemos considerar y nunca olvidar que somos servidores de Cristo y servidores de los unos de los otros. Nadie está por sobre el otro. Si tenemos esa idea, estamos equivocados. Aprendamos lo correcto. Mi obligación es servir. Mi obligación es obedecer. Siempre va a haber alguien que esté delante, porque es necesario, porque es ordenado, porque alguien tiene que tomar el lugar, porque Dios escoge a esas personas. Nunca debemos olvidarlo. Les debemos respeto, pero el líder también nos debe respeto. Yo le debo respeto al pastor, pero el pastor también me debe respeto a mí. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí es cierto? Fiel. ¿Saben qué significa fiel? Significa firme, constante en sus afectos, en nuestras ideas y obligaciones, y que cumplimos nuestros compromisos hacia algo o alguien. Eso significa fiel. De nuevo, significa firme. ¿Es usted firme? Significa constante en sus ideas, en sus afectos, en sus obligaciones, en sus compromisos. Eso significa fiel. Y para finalizar, porque yo quiero llevarlos a pensar y hacernos un autoanálisis. ¿Es usted fiel? Mírese a sí mismo. ¿Es usted fiel en su trabajo? ¿Es usted fiel en su hogar? ¿Es usted fiel en su matrimonio? ¿Es usted fiel en su amistad? ¿Es usted fiel en su economía? ¿Es usted fiel con sus hijos? ¿Es usted fiel con sus padres? El Señor nos dice a través de su palabra que seamos fieles en toda nuestra manera de vivir. Y aquí va lo profundo de esto, hermanos. La fidelidad no está con el compromiso de venir, sino que la fidelidad está en el compromiso de nuestra vida afuera. Yo debo procurar servir a Dios en todo lo que hago, en el trabajo, con mis amigos, en la micro, en donde esté. Debo ser hallado fiel. No pensemos que es solo acá. Y es por eso que es profundo, porque Dios nos conoce y a Él no le podemos engañar, como decía en la oración. Y nosotros sabemos en lo que no somos fieles. Ahora usted pregúntese, ¿en qué no he sido fiel para contigo, Señor? Seamos también ese apoyo. Gracias, hermana Pilar, por sentarse al lado de Hilaria y acompañarla. Esos son gestos bellos que solamente Dios hace. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser fieles, a ser dignos delante de ti. Los tiempos son difíciles, pero sabemos que contigo podemos, Señor, sobrepasar cualquier obstáculo. Te ruego que tú bendigas la vida de tus hijos, Señor, que esta, Señor, sencilla palabra que hoy he entregado, Señor, pueda también hacernos reflexionar así como lo hizo en mi vida, Señor. Gracias por siempre estar preocupado de nuestra vida espiritual, amén, de guiarnos, Señor, por el camino correcto, de abrir, Señor, nuestros ojos espirituales y entender que no estamos solos y que tú puedes ayudarnos, Señor. Aún en lo que creemos imposible, Señor, tú allí estás. Amén. Gracias por la familia, gracias por la iglesia,
Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que buscamos, Señor, estar cerca de ti, que buscamos, Señor, conocerte cada día más. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro interior, en estas luchas, Señor, que podamos tener, en estas luchas espirituales, Señor, que a veces, Señor, la carne es más fuerte que, Señor, lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos a vencer. Amén. Ayúdanos a vencer, Señor, te lo rogamos. En nuestras debilidades, Señor, fortalécenos para que podamos ser dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Amén. Gracias por todo, mi Dios. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.